Aclamado por muchos como el mejor presidente, rechazado por otros muchos tildándolo de dictador autoritario, Jorge Ubico renuncia el 1 de julio de 1944, evento que daría lugar a un nuevo gobierno que sería posteriormente derrocado. El 20 de octubre no es el día en que Jorge Ubico dejó de ser presidente de Guatemala. El 20 de octubre, hoy en día, se conmemora la revolución del 44, dando fin oficialmente a un largo periodo de mandato presidencial. Para 1944 el mundo estaba cambiando. Las dos potencias militares que habían dado origen a la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón, estaban siendo vencidas por dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. El lema de los aliados, luchar por la democracia, parecía contrario a la realidad política que se vivía en Guatemala, donde el gobernante Jorge Ubico llevaba 14 años en el poder. Para comprender ese hecho es necesario considerar el inicio del gobierno de Jorge Ubico. En 1931 el mundo entero estaba en crisis. Era la Gran Depresión, de la que no se escapaba ningún país del globo. En los noticieros transmitidos por el cine y los periódicos impresos era posible ver a los estadounidenses, la primera potencia económica, haciendo filas para recibir un plato de sopa y un trozo de pan, en medio del desempleo y la pobreza. Ubico ofreció evitar esa crisis en Guatemala y ganó las elecciones en la asamblea en la que era el único candidato. Ubico pactó con los empresarios del país para evitar los despidos a cambio de disminución salarial y ofreció lo mismo en el sector gubernamental. Ante las noticias del mundo, los guatemaltecos aceptaron la disminución de sus sueldos y permanecer con un trabajo estable. En 1935, Guatemala fue una excepción en el planeta. En lugar de tener un déficit, tuvo un superávit económico y esa tendencia mejoró continuamente hasta 1944. Así que Ubico se consideraba un salvador para el país y no faltaban aduladores que se lo hicieran creer aún más. Pero el gobernante tenía su aspecto sombrío, no soportaba la oposición a sus decisiones, que por lo demás tenían acierto financiero. El juego era claro, quien se oponía a su gobierno sabía cuáles eran las consecuencias de sus acciones. La penitenciaría era el futuro asegurado de quienes se enfrentaban al presidente, incluidos los comunistas, quienes deseaban, entre otras cosas, suprimir la propiedad privada de los medios de producción. Ubico presenta su renuncia, se dice que entre lágrimas, y se retiró al exilio. Se designa entonces una junta militar con el general Eduardo Villagrán, general Bienaventura y general Federico Ponce, siendo este último quien asumiera el poder con la intención de convocar a elecciones. De manera que, en 1944, cuando terminaba la guerra, la población guatemalteca ya no consideraba apropiado mantener salarios de 1931, especialmente el gremio magisterial. Los estudiantes, por su parte, deseaban implementar un sistema democrático y un sector profesional. Especialmente los abogados deseaban una reforma a la administración por la injerencia del Estado en la aplicación de justicia. Las cosas se precipitaron cuando en El Salvador se logró la caída del otro dictador, Maximiliano Hernández Martínez, tras varias manifestaciones en las que murieron ciudadanos estadounidenses, lo que provocó un ultimátum por parte de la nación del norte. Así, con el pretexto de una manifestación a favor de Estados Unidos, los estudiantes iniciaron protesta contra Ubico. El infausto incidente del 25 de junio de 1944, en el que murió la maestra María Chinchilla durante estas manifestaciones, dio pie a que los empresarios guatemaltecos tuvieran temor de las acciones del presidente. 24 años atrás, el dictador Manuel Estrada Cabrera había aplacado sangrientamente las manifestaciones para atacar luego a los empresarios, especialmente a la cervecería de la familia Castillo. Así que solicitaron su renuncia. Ubico se sintió traicionado y dimitió el 1 de julio. Además, su espíritu estaba quebrantado, pues sabía que tenía cáncer. De manera que luego de un triunvirato, Federico Ponce Baides asumió la presidencia y ofreció elecciones democráticas. Se organizaron partidos y gremios empresariales y se llamó a un profesional egresado de una universidad argentina, quien había renunciado a su nacionalidad guatemalteca para ser candidato. Era Juan José Arévalo. Los estudiantes estaban ansiosos de participar en la construcción de una nueva Guatemala, pero Ponce no actuaba. La revolución del 20 de octubre de 1944 fue especialmente un movimiento de jóvenes. La mayoría de sus dirigentes tenía entre 20 y 30 años y por eso de ellos solamente sobrevive un puñado de hombres y mujeres a quienes se le puede aplicar la frase del himno nacional: lucharon con patrio ardimiento.
Al saberse la renuncia del presidente provisional, una turba asaltó la casa particular de Jorge Ubico y la saqueó en la Cuarta Calle entre Tercera y Cuarta Avenida de la Zona 1. Muchos oficiales del ejército no supieron cómo reaccionar, pero el respeto que despertaba Arana los mantuvo unidos al movimiento recién iniciado. Muchos estudiantes y algunos profesionales se unieron a Arana y promovieron la formación de un triunvirato integrado por Arana, Arbenz y Torielo, lo que dio origen a un verdadero cambio político. Tras estos incidentes, un grupo de milicianos apoyó a Ponce Baides, lo que dio origen a una masacre de indígenas en Pachicía. Arbenz fue enviado a pacificar la región, por lo que no se procedió a castigar a los responsables de la masacre. Muchos guatemaltecos se sintieron efectivamente representados por los acontecimientos del 20 de octubre. Habían manifestado contra Ubico, vieron el ataque a San José Buenavista, estuvieron con los líderes en un movimiento militar y soñaban con la instauración de la democracia. Todo ello ha quedado guardado en la memoria colectiva que da vigencia y trascendencia al 20 de octubre de 1944. Con esta plaqueta de bronce se rinde homenaje al pueblo de Guatemala, a sus héroes históricos, protagonistas de la gloriosa revolución del 20 de octubre de 1944. Desde la entrada principal del Palacio Nacional de la Cultura, con imágenes de Daniel Flores, un reporte especial para Noticiero Televoz de Fernando Ishamey.